Santiago es magíster en Ciencia y Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes. Es especialista en estudios latinoamericanos, eh, graduado en Brasil. Profesor de Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata y ejerce como profesor titular ordinario de Introducción a la Filosofía. Profesor adjunto, asignado a tareas en Secretaría de Cultura y Extensión de la UTN perdón, Santiago, no, sé qué significa la sigla FRLP. Bueno, dice, investigador del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad, también de la Universidad de La Plata. Sus áreas de interés abarcan desde la filosofía de la liberación a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Es miembro fundador, eh, es, es miembro fundador eh, de la revista Ciencia, Tecnología y Política de la Red de Pensamiento Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad y el Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano. El eje transversal de sus investigaciones es la problemática del conocimiento atravesada por la dependencia y el desarrollo, la soberanía y la liberación. Bueno, sobre esta temática se han publicado trabajos, libros, ¿no? Y uno de sus últimos libros era Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación del Capital. Bueno, tiene muchísimo más. Aquí luego les vamos a compartir un enlace para que los conecta a todas las páginas de Santiago. Pero bueno, por ahora con esto baste para una breve presentación de todo lo que hace Santiago y bueno, ya le damos la palabra para que inicie su presentación. Gracias, Nadia. Bueno, buenas tardes. Espero me escuchen bien. Ante todo agradezco, por supuesto, a la coordinación de la diplomatura por darme la posibilidad de estar una vez más en este curso, en esta carrera tan interesante, tan importante, por otro lado, que mantiene un legado y lo profundiza, ¿no? Que es el legado de la filosofía de la liberación. Este año me han invitado a hablar en una clase que han titulado Pensar hacer la liberación ante la embestida de las nuevas derechas. Así que podríamos decir que no es una clase eh, habitual, teórica, donde damos a un autor o donde profundizamos en determinado texto o libro, sino que más bien es una invitación a pensar el presente. Y en ese sentido pienso abordar esta clase. Por esa razón le compartí a Nadia, ella luego lo va a compartir con ustedes, una serie de textos y otros materiales, no solo textos, donde vengo profundizando algunas de las ideas que hoy voy a volcar y a compartir con ustedes a nivel superficial por el tiempo que tenemos, ¿no? Básicamente ustedes van a encontrar en esa bibliografía que les pasé tres textos que puse obligatorio, terminología que no me agrada demasiado, pero bueno, jerarquiza esos textos sobre los otros. Uno es un texto, son todos materiales míos, ¿no? Que tienen que ver con cosas que vamos a charlar hoy. Uno es un texto que se denomina La crisis espiritual del movimiento nacional. Otro se denomina Cómo llegamos hasta acá y cómo seguimos. Fíjense los títulos, ¿no? Para dar cuenta un poco de la temática de la clase de hoy, ¿no? Cómo llegamos hasta acá y cómo seguimos. Y el tercero es Luces y sombras del populismo histórico desde una perspectiva liberacionista. Esos son los tres textos obligatorios. Insisto, la obligatoriedad tiene que ver más con una jerarquía, ¿no? Es decir, si tienen que elegir, elijan esos tres, ¿no? Para profundizar en alguna de las cosas que vamos a charlar hoy. Y luego les propuse seis materiales ampliatorios. Uno es el libro completo, El subsuelo de la patria, donde se analiza la organización de los movimientos de la economía popular, un libro que publicamos recientemente y está para su descarga completa, gratuita. Esto tiene que ver con la dimensión organizativa, ¿no? Sobre la cual voy a trabajar en esta clase de hoy. Un segundo texto más breve, también en la misma dimensión,
que es un texto sobre el deporte en la organización popular, a partir de una experiencia de Santa Fe, una nota que publiqué este año también. Un tercer material, más de carácter teórico, relativo a la discusión coyuntural que se dio en torno al 12 de octubre, donde problematizo la noción de leyenda negra y leyenda rosa, es decir, la interpretación anglosajona, la interpretación hispanista del 12 de octubre, y planteo la necesidad de posicionarnos de una mirada nacional latinoamericana, ¿no? Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con el tema de la clase. Bueno, mucho, mucho. Pues justamente entender los procesos del presente de nuestra posición nacional latinoamericana implica, entre otras cosas, posicionarse también respecto a hechos del pasado, ¿no? Un cuarto material ampliatorio es un video específicamente dedicado a una charla específica sobre el surgimiento de las ideas libertarias en el mundo. No es el tema de la clase de hoy, pero es un contexto para el tema de la clase de hoy. Un quinto material son una serie de audios del podcast que algunos de ustedes conocerán, el podcast Ideas en Jaque. Ahí llevamos más de 115 episodios. Y bueno, ahí les seleccioné algunos que tienen que ver también con el surgimiento de la nueva derecha, ¿no? Y finalmente un video también. Con esto cerramos los materiales ampliatorios, los materiales que les brindé para esta clase de hoy. Un último material que se titula, es un video que se titula La reconstrucción del movimiento nacional. Bien, que fue una charla específicamente sobre ese tema. Eh, bueno, verán ya por los títulos que estamos partiendo de distintas aproximaciones al mismo problema, ¿no? Que es el problema que nos plantea la clase de hoy. Pensar hacer la liberación hoy, ¿no? ¿Qué significa? Y no a nivel teórico, no a nivel de la discusión abstracta, sino, al menos yo lo pienso abordar desde la cuestión práctica, ¿no? Porque en definitiva la filosofía de la liberación es una teoría que alimenta una práctica, es decir, constituye o busca constituirse como una praxis. Si no, estaríamos reproduciendo una lógica canónica, académica, ¿no? De una filosofía alejada de los problemas del mundo, ¿no? Todo lo contrario, como saben, la filosofía de la liberación surge desde el barro de la historia de América Latina, de su conflictividad intrínseca, y hoy se presenta como un horizonte a nivel mundial, ¿no? La filosofía de la liberación se propone como un horizonte mundial de liberación, y por lo tanto tiene que ser capaz de enganchar, de sintonizar con los conflictos del presente y darles una orientación práctica, ¿no? Bueno, eso como pequeña introducción en relación con los materiales de la clase. Pensando el título de esta clase veía que tenía como dos partes, ¿no? Pensar hacer la liberación sería una parte, que yo le voy a abordar en el segundo lugar, pero el título completo era Pensar hacer la liberación ante la embestida de las nuevas derechas. O sea que hay un segundo tema, ¿no? La embestida de las nuevas derechas. Entonces, ahí tenemos dos temas distintos que hay que abordar por separado. Bien, el interés mío está en focalizarme sobre todo en el primero, pensar hacer la liberación, pero no puedo dejar de decir algo respecto al segundo, sobre el cual les ofrezco algunos materiales específicos que les invito a que consulten, acerca de cómo caracterizar a esta nueva derecha, qué elementos históricos perviven, dónde hay elementos de continuidad, cómo comulga con determinadas formas de subjetividad de esta etapa del capitalismo, etcétera, que son temas que hoy no voy a profundizar, precisamente porque quiero centrarme en lo segundo. Sin embargo, sí quiero dejar planteado uno o dos elementos respecto a esta embestida de la nueva derecha, ¿no? Y esos elementos son los siguientes. El primer elemento que creo que tenemos que incorporar en la reflexión es entender que desde un punto de vista dialéctico, cuando uno comprende la dialéctica de la historia, cuando aparece un emergente de estas características, que es un emergente más o menos transversal a todas las sociedades occidentales, ¿no? Si estamos viendo este fenómeno con rasgos semejantes en gran parte de los países de Occidente, ¿no? De Europa, Estados Unidos, bueno, Norteamérica y América Latina, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando tenemos un fenómeno de estas características tan transversal a un conjunto de sociedades que son tan disímiles en otros sentidos, tenemos que indagar acerca de los fundamentos
en el presente sobre el cual cabalgan estas tendencias. ¿Qué quiere decir esto desde un punto de vista dialéctico? Tratar de encontrar la verdad que tienen esos enfoques. Es decir, qué elementos están tocando, qué elementos están entendiendo, sobre qué factores trabajan, interpelan, a qué crisis responden para tener una expansión tan clara, tan evidente y tan común a un conjunto de países, ¿no? Entonces yo creo que esto es un primer elemento que yo les ofrezco para el análisis, ¿no? Es decir, no tomar a este fenómeno de la nueva derecha con mayúsculas, ¿no? Como un fenómeno monolítico, cerrado, donde sencillamente nos paramos desde afuera y lo acusamos con el dedo, ¿no? Señalador, y que es todo lo malo, y es todo lo perverso, y es todo lo horrible que se nos puede ocurrir. Bueno, esa aproximación desde mi punto de vista no sirve, no sirve. Bien, obtura, debilita nuestra capacidad de análisis y sobre todo debilita nuestra capacidad de acción frente, insisto, a un emergente que está siendo un emergente muy potente. Y es muy probable que en los próximos años esa potencia se despliegue todavía más. Es decir, es probable que estemos viendo el inicio de esto. Bien, entonces, si esta es la realidad, tratemos de entender sobre qué factores están creciendo. Algo de esto yo lo he analizado en otros lugares, pero básicamente ver qué elementos lograron ellos interpelar a nivel de valores que pueden ser reivindicados por un proyecto de liberación. Este creo que es el punto central, ¿no? En términos de un Gramsci diríamos, eh, ¿qué núcleos de buen sentido hay en ese sentido común de derecha? ¿No? Diciéndolo en términos gramscianos. Entonces yo creo, por ejemplo, que ellos han, en cierto modo, algunos de estos actores, no todos, ¿no? Porque también esta nueva derecha es muy heterogénea en su interior, es muy heterogénea. También es un error meter en la misma bolsa a Víctor Orbán de Hungría, al fenómeno trampista en Estados Unidos o a Milei en Argentina, que tienen puntos de contacto, pero también grandes diferencias, ¿no? Pero más allá de esto, uno puede encontrar en esos elementos en común algunas interpelaciones, por ejemplo, al valor, muchas veces asociado a una nostalgia, ¿no? Pero a un valor de ciertos valores perdidos, ¿no? Ciertas instituciones perdidas, ¿no? La familia, la comunidad, sobre todo en el discurso de Trump, por ejemplo, ¿no? Estaba viendo el otro día la película del vicepresidente, no sé si la vieron, es muy buena, Hilly Billy, en Netflix. Está basada en un libro de Vance, ¿no? Es el apellido, G.D. Vance, el vicepresidente electo de Trump. Y es muy interesante esa película. Es muy interesante porque muestra todo el deterioro de esa comunidad tradicional, blanca, norteamericana, del interior. Y es un libro autobiográfico, ¿no? Sobre el cual se basa esta película. Y es muy interesante porque muestra el deterioro de la sociedad norteamericana, producto del neoliberalismo, pero diría del capitalismo en su conjunto, de nuestra mirada, ¿no? Ellos lo van a atribuir a algunas facetas del capitalismo, ¿no? Para nosotros es el capitalismo el que provoca eso, esa, ese debilitamiento del lazo social, del lazo comunitario, del lazo familiar, esa pérdida de el sentido de comunidad tan presente en otro momento histórico, el valor del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? El fenómeno Trump en Estados Unidos cabalga sobre muchas de esas cosas, ¿no? Por eso tiene un voto fuertemente obrero, ¿no? Un voto fuertemente popular. Entonces ahí uno puede decir, bueno, ¿qué elementos hay ahí de buen sentido en ese sentido común que terminó capitalizando la derecha? ¿No? Ese diría que es un primer tema que hay que incorporar en el análisis para la discusión posterior de la segunda hora de esta clase. Pero no tomarlo como un bloque monolítico, no posicionarse desde una fuera, de una pureza que señala a esa derecha como todo lo malo, todo lo negativo, bien, en buena medida ubicándonos por fuera de la historia, ubicándonos por fuera de sus contradicciones, ¿no? Yo creo que es una posición estéril. En segundo lugar, diría, reconozcamos la heterogeneidad de este movimiento, de este emergente, incluso en Argentina, sin ir más lejos. Sé que hay compañeros de otros países, disculpen la autorreferencia, pero creo que el caso argentino en este momento está siendo observado por muchos países de la región, sin dudas, e incluso del mundo, ¿no?
Y les comento entonces que en el caso argentino también aparece un fenómeno de heterogeneidad muy grande, ¿no? Entre sectores vinculados a una mirada nacional conservadora, expresado sobre todo en la vicepresidenta, y sectores liberales fuertemente antiestado, incluso desnacionalizadores referenciados en el presidente, ¿no? Entonces, ese tipo de heterogeneidades necesitan ser analizadas con cierto bisturí, ¿no? Para ver cómo operar sobre ellas y sobre todo cómo hacer para que no nos conduzcan dentro de ese marasmo, ¿no? De esas opciones inconducentes desde mi punto de vista. Y un tercer elemento que creo que hay que agregar al diagnóstico sobre este fenómeno es siempre la dimensión centro-periferia, siempre, que es una dimensión que tiende todavía hoy muchas veces a quedar de lado, ¿no? Se tiende a querer asemejar el fenómeno porque se encuentran en eventos internacionales, Milei con Vox en España o con Trump en Estados Unidos. Entonces, todo parece que fuera lo mismo y sin embargo, la mirada centro-periferia nos enseña que determinadas políticas que en el centro pueden ser políticas progresivas, en la periferia pueden ser políticas regresivas, ¿no? Creo que este elemento es muy importante. Ahí uno puede entender, por ejemplo, cómo el nacionalismo de un Trump puede enganchar con una política totalmente desnacionalizadora como la de Milei. Uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser si uno son políticas diametralmente distintas, ¿no? Trump apoya la industria norteamericana, el proteccionismo, el nacionalismo, y Milei destruye la industria nacional, es antinacional, o sea, es un nacionalista pero norteamericano, ¿no? Pero bueno, claro, ahí uno entiende que el nacionalismo norteamericano se ve beneficiado de una política desnacionalizadora de la periferia, sobre todo de la periferia latinoamericana, porque la geopolítica de Trump tiende a focalizarse sobre todo en América Latina, ¿no? Como espacio de reaseguro de los Estados Unidos en la geopolítica mundial, ¿no? En este momento, donde todas las demás zonas están puestas en jaque, la política de Trump se va a dirigir sobre todo hacia América Latina. Entonces, esquemas de libre comercio, de apertura, de destrucción del Estado en la periferia, son complementarios con esquemas de fortalecimiento del Estado, proteccionismo, nacionalismo en el centro del mundo. Bien, entonces hay que entender estas dimensiones de centro-periferia, ¿no? Dicho esto, no me quería centrar en el diagnóstico, simplemente eran tres pinceladas para la discusión acerca de esta segunda parte del título, la embestida de las nuevas derechas. Pero vamos ahora a centrarnos en lo primero, que es lo que más me interesa, que tiene que ver con esto de pensar, hacer la liberación. Bueno, acá anoté una serie de elementos para compartir con ustedes, varios de esos están desarrollados en textos específicos que les pasé. Acá vamos a hacer un pantallazo, ¿no? Acerca bueno, ¿qué es esto, ¿no? ¿Cómo afrontamos esta tarea eterna, ¿no? Tan compleja, tan esquiva, que significa hacer la liberación, pensar la liberación hoy, ¿no? Que no es la liberación de los años 50 o 60 o 70, ¿no? El mundo ha cambiado y es preciso eh, revisar algunas cuestiones, ¿no? Acá voy a focalizar en una serie de elementos que creo que podrían enriquecer esta reflexión, ¿no? El primero, y es un texto específico de los que les pasé como obligatorio, creo que nos hace falta en esta etapa volver a revisar la dimensión espiritual del proyecto de liberación. ¿Qué significa la dimensión espiritual? Bueno, de entrada, aclaro que no me refiero a una religiosidad en particular, sino a la espiritualidad humana, ¿no? A la espiritualidad humana. Para algunas personas atravesadas por creencias religiosas, para otras no. Bien, pero todo ser humano habita en el ámbito de lo espiritual, necesariamente. Es el ámbito de los fundamentos, es el ámbito del sentido, no es el ámbito de la causalidad explicativa, ¿no? Eso es lo que Dussel nos enseña muy bien cuando distingue, por ejemplo, eh, la racionalidad del mito y la racionalidad del logos, ¿no? Es decir, el logos tiene que ver con lo explicativo, con lo analítico, con una potencia de ese ámbito específica y que ha dado sobre todo, ha generado sobre todo la tradición científico-tecnológica de la racionalidad instrumental, si ustedes quieren.
y una racionalidad del mito, que es simbólica, que es la que ancla en Ricoeur y en otros autores, que tiene que ver más bien con las búsquedas de sentido, donde, bueno, ahí hay lugar para la ambigüedad, hay lugar para el símbolo, hay lugar para lo absoluto, entendido como aquello donde uno encuentra lugares donde pararse, ¿no? ¿No? Ese estar parado de Kush, ¿no? Esa cosa de estar, ¿no? El estar, ¿no? Y esa dimensión espiritual, creo yo que las izquierdas del mundo, los movimientos liberacionistas del mundo, post caída de los comunismos reales, de la Unión Soviética, tendió a ser, en cierto modo, abandonada, ¿no? En cierto modo, abandonada. Y en ese abandono nos fue ganando una agenda progresista de cambios pequeños dentro del sistema, de carácter institucional, posibilistas, faltos de fe en transformaciones profundas, ¿no? En ese sentido es que yo hablo en aquel texto que les pasé de la crisis espiritual del movimiento nacional. Podríamos decir del movimiento liberacionista en el mundo. En buena medida nos quedamos sin esa utopía que alimenta una fe y que alimenta en definitiva una autoestima para sostener los esfuerzos militantes, ¿no? Incluso los esfuerzos vitales. Entonces creo que una primera dimensión para pensar hacer liberación hoy tiene que ver con fortalecer la dimensión espiritual de nuestra praxis, que es la dimensión del sentido, del para qué profundo, de los fines, de los propósitos. Bien, estamos demasiado acostumbrados al tacticismo, a los medios, al cortoplacismo, a lo inmediato, a las cuestiones muy palpables. Y esa dimensión espiritual, sin embargo, es la que a lo largo de la historia nos ha permitido la trascendencia, el ir más allá de lo posible, el asumir riesgos, incluso sobre la propia vida, como saben, ¿no? La historia de las revoluciones, la historia de las militancias, ha sido en muchos momentos históricos historias de dar la vida, ¿no? Es decir, historias de fuerte sacrificio. Es sacrificio cuando no está la fe en un proyecto superador, en una utopía, en esa espiritualidad que nos alimenta, esa trascendencia, ese sacrificio no aparece. No aparece. Y aparece una lógica, como les digo, muy encorsetada del cambio social. Y contra esa lógica encorsetada, de mucho bla, 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 de mucho progresismo institucional, sin cambios reales, contra esa lógica es contra la que encontró fundamento esta nueva derecha para atacar, ¿no? Vieron que ellos atacan fuertemente, han construido un enemigo muy explícito en el progresismo y en todo lo que representa. Y la verdad que uno debería decir, y algo de razón tenés, algo de razón tenés, porque nos quedamos a mitad de camino, hace décadas que estamos a mitad de camino, cada vez más moderados, cada vez queriendo parecernos más a la derecha, porque sentimos que la sociedad se va derechizando y entonces nos vamos mimetizando con un discurso cada vez más flojito, cada vez más tibio, cada vez más cagón, disculpen la palabra, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces yo, si queremos hablar de liberación, si no hablemos de gestión, si no hagamos, en vez de filosofía de la liberación, filosofía de la gestión, y le cambiamos el nombre, Nadia. Diplomatura en filosofía de la gestión. Y no aborrezco la gestión, ¿eh? Ojo, he escrito un libro sobre el tema, sé que voy a hablar más adelante, es importantísimo en los términos en que Dussel lo presenta, como el momento de la mediación entre la utopía y lo real. Aparecen todos los problemas de la gestión que son apasionantes y muy necesarios. Pero si yo no tengo utopía, si yo no tengo horizonte, ¿hacia dónde camino? ¿Hacia dónde voy? Entonces tenemos una crisis de sentido. Y esa crisis de sentido hace que se reproduzcan hacia el seno de los movimientos populares expresiones de neoliberalismo, de individualismo, de fragmentación, de personalismo, problemas que siempre estuvieron presentes, pero se acentúan, se acentúan. Bien, estos problemas son, atraviesan toda la historia humana, lógico. No digo que el personalismo surja en esta época, pero es indudable que sin esa fe, sin esa creencia, como dice Scalabrini Ortiz, acá lo tengo Scalabrini, estoy estudiando justo para unos materiales que estamos haciendo, ¿no? De Scalabrini Ortiz, sin esa fe,
que nos dice Scalabrini en Tierra sin nada, Tierra de profetas y en tantos otros libros de él, incluso en El hombre que está solo y espera, sin esa creencia en una causa superior, ¿no? El hombre no vale nada, dice Scalabrini, ¿no? Entonces creo que algo de eso es una dimensión que tenemos que trabajar. E incluso, y acá creo que esta es la dimensión más importante o quizás donde más tiene para aportar la filosofía, ¿eh? Y la filosofía de la liberación en particular, porque es la dimensión de los fundamentos. Creo que tenemos que dar la discusión también a nivel de la filosofía y a nivel de la antropología filosófica. ¿Qué es la antropología filosófica? Es la concepción del ser humano que guía a una política. Entonces, ¿qué antropología filosófica nos está proponiendo este neoliberalismo extremo que estamos viviendo? Bueno, es una antropología de un hombre, el ser humano egoísta, el hombre es lobo del hombre, todo lo que ellos dicen, ¿no? Por lo tanto, el capitalismo es el mejor sistema para esto porque efectivamente somos estos, somos seres egoístas que competimos unos contra otros, y el Estado y la comunidad entendida como opresión, todo lo pervierte, bueno, en fin. Frente a eso, ¿cuál es nuestro planteo? ¿Sobre qué apoyamos la idea de que otro tipo de sociedad es posible? Bueno, hay que plantear, hay que animarse a dar esa discusión. Bien, y el planteo debe ser, creo yo, la idea de que el ser humano se realiza en comunidad, de que somos básicamente y sobre todo seres de la reciprocidad, de la sociabilidad. Esto no quiere decir que no haya lógicas de competencia, el ser humano también tiene ese elemento. Bien, el tema es dónde encuentra el bienestar, dónde encuentra la felicidad, dónde encuentra la salud mental, dónde encuentra la realización. Y en este aspecto es muy interesante, por ejemplo, dialogar con la ciencia contemporánea y cómo la ciencia contemporánea desde diferentes lugares está llegando a la misma conclusión, de que el ser humano encuentra su realización, su felicidad, en comunidad, en la construcción de vínculos sólidos. Les voy a decir dos ejemplos de estudios de investigaciones científicas que están abordando, están llegando a las mismas conclusiones. Uno es el estudio de la felicidad que hace la Universidad de Harvard hace 80 años, es el estudio más largo sostenido en el tiempo, lo cual permite una comparación sobre una misma población. Bien, este estudio de la felicidad, que lo pueden buscar en internet, arroja estos resultados, trabajando sobre distintas clases sociales, sobre la sociedad de Boston en Estados Unidos, un país ultraliberal, como saben. Sin embargo, haya, luego de 80 años, que lo que permite a las personas lograr la felicidad en esta vida son los vínculos sólidos, son los vínculos comunitarios, es hacer algo por otros. Bien, esto lo dice Harvard, no lo dice la Universidad de La Habana en Cuba, que no tendría nada de malo si lo dijera, por supuesto. Pero está diciendo Harvard estudiando sobre la población de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Bien, una de las cunas del liberalismo. Y otra corriente científica, que está otra línea de investigación que está llegando a lo mismo, es el ámbito de las neurociencias. Bien, donde se empieza a demostrar, por ejemplo, a nivel de la química cerebral, ¿no? Lo que pasa con la dopamina, lo que pasa con la serotonina, lo que provoca el placer inmediato del consumismo, cómo eso dificulta a nivel de la química cerebral, fíjense lo que estamos hablando, ¿eh? Fíjense lo que estamos hablando, pero cómo eso dificulta la serotonina, que es aquello que está asociado al bienestar, a la paz, a la felicidad, que no tiene que ver con el placer inmediato que nos propone el consumo y que sin embargo es lo que alienta este sistema social. Podría mencionarles otra tercera línea de investigación, la epidemiología crítica, ¿no? Wilkinson y Pickett, por ejemplo, que muestran cómo la desigualdad de ingresos en el mundo se asocia a peores indicadores sociales y sanitarios en cantidad de variables que van desde la inseguridad hasta la obesidad, hasta el estrés, es decir, desigualdad de ingresos, que es lo que está generando este sistema económico y social en que vivimos. Entonces, hay que dar esta discusión de fundamentos que tiene que ver con esta dimensión espiritual. Ellos nos proponen la guerra de todos contra todos, el hombre egoísta, la asociación entre felicidad y dinero, ¿no? Esto es explícito, hay loas a esto, ¿no? El dinero es sinónimo de felicidad.
Nosotros tenemos que ser capaces de decir, no, la felicidad es otra cosa. Y recuperar ese concepto tan valioso para la política, desde Aristóteles incluso diríamos, que es el concepto de la felicidad. Lamentablemente la deriva progresista de muchas de nuestras políticas tendieron a identificar, no sé qué, bienestar con consumo, o bienestar con, no sé, con libertades individuales, no sé con qué. Bueno, recuperemos un lenguaje de la felicidad, recuperemos un lenguaje de la moral, de la ética, de los principios, y todo esto se asocia entonces a esta primera dimensión que les ofrezco como dimensión de reflexión en relación a qué es hacer la liberación hoy, ¿no? La dimensión espiritual. Segundo elemento, creo que tenemos que recuperar la vieja distinción milenaria, está en Sun Tzu, en el arte de la guerra, desde la filosofía china nos trae una enseñanza básica para la política, que es la distinción entre táctica y estrategia, ¿no? Y que tiene que ver con el punto anterior. Al perderse esta distinción básica entre táctica y estrategia, y al no tener la dimensión estratégica clara, que es la dimensión de los fines, naufragamos en el mundo de la táctica, de los medios. Y ya en un momento no sabemos medios para qué, medios hacia dónde. Bueno, recuperar la dimensión espiritual, que es la dimensión de los fines, nos va a permitir volver a instaurar la distinción entre táctica y estrategia. Con estrategia clara, puedo tener flexibilidad táctica. Eso no es un problema. Yo no creo en la ortodoxia política de no me junto con nadie, no, no. Pero tengo que saber para qué. Sin el para qué, juntarte con cualquiera te puede llevar a cualquier lado. ¿Se entiende esto? Entonces recuperemos una distinción milenaria del arte de la guerra entre táctica y estrategia, dimensión que se enseñaba en las organizaciones políticas hace 50 años y que hoy no se enseña más. Y también nosotros desde la filosofía tenemos que colaborar en profundizar, en mejorar esa calidad de reflexión política en las organizaciones. Entonces no confundamos táctica con estrategia. Por ejemplo, las elecciones, ¿son táctica o estrategia? Y son táctica. Es un medio. Es un medio. Es un medio para lograr los fines, que son otros. ¿Cuáles son los fines? Bueno, alcanzar la felicidad, la grandeza del pueblo, ¿no? De la patria y la felicidad del pueblo, llámenle como quieran, ¿no? Pero son otros los fines. Cuando perdemos esa dimensión, aparece lo que ya Dussel menciona como la fetichización de la política, ¿no? Que es un gran problema, que va asociado a la corrupción del poder y que tanto ha pesado en nuestro campo. Bien. Entonces, segundo elemento que les ofrezco para la reflexión política, para convidar desde la filosofía hacia las organizaciones, sobre todo es la distinción entre táctica y estrategia. Hay muchos materiales sobre los cuales se puede trabajar esa distinción, pero es una distinción básica que yo encuentro en las organizaciones que no está presente, que no está claro de qué se trata esa distinción. Bien. Tercer elemento que les propongo para la reflexión, el concepto de batalla comunicacional, pero tal como lo trabaja Pedro Santander Molina, autor chileno, joven, contemporáneo. El libro se llama así, La batalla comunicacional. Lo pueden descargar de internet, lo editó El Perro y la Rana de Venezuela. Este autor chileno, desde mi punto de vista, ha producido lo más interesante en este campo de lo que yo conozco de la teorización latinoamericana sobre la cuestión de los medios, que efectivamente es una dimensión crucial en este momento histórico. Es decir, hoy subestimar la dimensión comunicacional de cualquier plano, no diría solo de la política, ¿no? En cualquier plano, de la CEFIL, de la diplomatura, de todo lo que uno hace, descuidar la dimensión comunicacional es directamente suicidarse o condenarse al ostracismo, ¿no? Es decir, hoy la comunicación, la dimensión comunicacional es una parte crucial de cualquier iniciativa que hagamos, ¿no? Imagínense la iniciativa más grande de todas, que es la liberación humana y social. Entonces, si queremos hablar de liberación en serio y no solamente bla, 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 bueno, tomémonos en serio el problema comunicacional que atraviesa la sociedad en su conjunto. Bien. Y este autor, yo lo recomiendo para la lectura, incluso Nadia les puedo proporcionar el contacto y yo creo que Pedro no tendría ningún problema en dar una clase en la diplomatura el año que viene. Él es asesor de varios procesos políticos en América Latina, bueno.
Y en este texto, que yo les recomiendo que lean, él utiliza el lenguaje de la guerra, de la teoría de la guerra, Sun Tzu, Clausewitz, los clásicos, para indicar que literalmente existe una batalla comunicacional, que nuestro campo muchas veces no toma del todo conciencia de esto. Es decir, lo que él observa como déficits, realmente el libro es impecable. Fragmentación de pequeñas iniciativas, carencia de un Estado mayor, de nuestro propio campo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es enfrente al Pentágono comunicacional, llamémoslo así, a la OTAN comunicacional, que son los grandes medios asociados a grupos de trolls, ¿no? Que manejan redes, algoritmos elaborados de tal manera que favorezcan determinados discursos. La batalla comunicacional se llama, Vero. Sí, tenemos a la OTAN comunicacional y de este lado no tenemos ni siquiera una guerrilla incipiente. Ni siquiera somos capaces de hacer una guerra de guerrillas porque eso ya es una elaboración bastante alta del tema. Lo que tenemos es una especie de resistencia peronista año 56, poniendo caños. Caños son bombas para los compañeros de otros países. La resistencia peronista, los obreros, años 56, sobre todo 57, ponían bombas pequeñas, de pequeño volumen, que destrozaban localmente infraestructura que podía afectar al golpe de Estado, ¿no? Vías ferroviarias, centrales de luz, etcétera. Bueno, lo que tenemos nosotros es una resistencia minúscula, desorganizada, carente de estrategia. Fíjense el concepto una vez más de estrategia. Entonces, lo que va a plantear con mucha claridad Pedro es, primero que, dada la asimetría de fuerzas en la que estamos, porque no hay asimetría posible en este plano con el enemigo, no la hay, no la hay. Ellos manejan las plataformas, ellos diseñan los algoritmos, ellos manejan la infraestructura comunicacional, manejan todo. Entonces, partamos, dice Pedro, de ese diagnóstico correcto, que hay una asimetría de fuerzas. Por lo tanto, dice, nosotros tenemos que organizarnos de un modo defensivo, defensivo, y prepararnos para la contraofensiva, ¿no? Que son conceptos todos de la teoría militar, que es distinto a prepararte para una ofensiva, ¿no? Son movimientos distintos dentro de la teoría militar. Entonces, momento defensivo, él va a acuñar un concepto que me parece muy interesante, que es el de comunidades interpretativas, cómo yo resguardo mis bases sociales de la penetración ideológica que permanentemente están queriendo hacer, socavando las bases sociales populares, provocando realmente cambios culturales, de valores en una sociedad. Bueno, ¿cómo fortalezco yo comunidades interpretativas, dice Pedro, que son aquellas que permiten, en cierto modo, obstaculizar ese proceso, ¿no? Frenarlo, incluso revertirlo? Y pone algunos ejemplos históricos muy interesantes en los cuales algunas sociedades, a partir del trabajo de algunos medios de comunicación, de algunos liderazgos políticos, lograron construirse en comunidades interpretativas. Fíjense qué lindo el concepto, ¿no? Comunidades interpretativas. ¿No? Es decir, comunidades que son capaces de mediatizar ese discurso que los bombardea permanentemente y neutralizarlo. Y decir, no, esto a mí no me entra, ¿no? Esto a mí no me llega, esto a mí no me toca. Entonces les recomiendo ese tema porque ese autor porque realmente es un aporte muy importante para pensar la liberación. Cuarto elemento, organización. ¿Qué hora es? Ah, Organización. Antonia, ahí está. Dimensión también que, creo yo, tendió a minusvalorarse en las últimas décadas, asociado a todo lo que venimos diciendo anteriormente, que tiene que ver con, por supuesto, esta crisis de las izquierdas en el mundo, este triunfo del neoliberalismo, del individualismo secular, que también lógicamente penetró en las organizaciones y en los movimientos populares. Entonces uno puede observar claramente una pérdida de capacidades organizativas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En otro momento histórico vos tenías capacidades, aprendizajes en el seno del pueblo, ¿no? Que se podían activar ante determinadas coyunturas.
Bien, coyunturas que implicaban el ataque sobre ese pueblo, supongamos, ajustes, recortes, represiones, pero esas capacidades estaban latentes. ¿Por qué? Porque había comunidad funcionando, sea a través de clubes barriales, de capillas, de escuelas, de los lazos comunitarios, de los gremios, de los sindicatos, de la vida barrial. Si todo eso generaba capacidades organizativas, ¿no? Culturas políticas. Hoy uno ve un deterioro de esas capacidades organizativas. Uno ve que, y me pasa frecuentemente, yo hago bastante formación política, este año estuve haciendo bastante formación para el espacio de Argentina Humana, que impulsa Juan Grabois, y en las charlas de formación que se anotaban 500, 600 personas por corte, hicimos 4 cortes, 3 cortes, 4, no me acuerdo. En todos lados aparecía lo mismo, ¿no? Compañeros de todo el país que decían, pero no sé qué hacer, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Así, pérdida de capacidades organizativas. No saben organizarse. Y por supuesto se imaginarán, no lo digo con un dedo acusador, sino como preocupación. Tenemos que pensar cómo retransmitir capacidades organizativas, ¿no? Cómo enseñar organización. Bien. Y lógicamente, vamos a enseñar organización siempre y cuando entendamos, y creo que esto también estuvo subestimado, siempre y cuando entendamos el papel de la organización popular como el principal factor de poder de un proyecto de liberación. Esto no estuvo claro, no estuvo claro. Salvo en casos muy puntuales como la figura de Chávez, ¿no? Que lo tenía muy claro esto. Es decir, la idea de que había que organizar a un pueblo, que no hay proyecto popular, proyecto de liberación sin organización popular que le dé sustentabilidad en el tiempo. Este elemento central de la organización no estuvo en claro. Yo creo que no estuvo claro en gran parte de los procesos. Algunos no los conozco en detalle. Por ejemplo, México no tengo fino qué está pasando ahí, pero sí puedo hablar del caso argentino, puedo hablar de otros casos de la región, donde creo que no estuvo en claro esta dimensión central del factor organizativo. Porque si vos lo tenés claro, por ejemplo, toda política pública en un proyecto popular tiene que ir de la mano con cómo esa política va a fortalecer procesos de organización popular. Es decir, una política no puede ser pensada en un proyecto de liberación de un modo tecnocrático, de arriba abajo. Porque ya hemos visto que esas políticas viene otro gobierno y las cambia como nada. ¿No? Entonces, ¿cómo logramos nosotros que las políticas empiecen a ser pensadas también como excusas, como medios, como formas de organización, generar organización en todos lados, todo el tiempo, ¿no? Algo de eso quiso hacer en su momento, por ejemplo, Florial Ferrara, ¿no? Algunos se acordarán, en los años 80. Pero pensar, él lo pensaba desde la salud, pero en todos los ámbitos puede ser así. Educación, salud, ciencia y tecnología. Miren, yo les puedo decir, y acá hay compañeros que comparten conmigo militancia en ciencia y tecnología. En el gobierno anterior en Argentina, nosotros, siendo militantes, organizaciones de la ciencia y la tecnología, golpeamos la puerta frecuentemente en el ministerio para que nos den un lugar para participar de la elaboración de política, para hacer correa de transmisión entre el ministerio y los territorios. Sinceramente, nunca nos dieron bolilla. Nunca se entendió la dimensión de la organización siendo Estado, ¿no? Y yo creo que esa incomprensión del papel de la organización siendo Estado se reproduce antes de ser Estado. Cuando sos oposición, tampoco se termina de comprender cuál es el papel de la organización. Aparece una mirada muchas veces instrumental, ¿no? Uso a las organizaciones para ganar elecciones, sobre todo, ¿no? Máquinas electorales, sobre todo. O para llenar un acto político. Sobre todo la mediatización de los pobres, ¿no? Que es lo más triste y lo más habitual. Entonces ahí tenemos que nosotros, desde la filosofía de la liberación, hacer nuestro aporte en dejar en claro que de los factores de poder que constituyen una sociedad, el factor de poder primordial para un proyecto de liberación es el poder popular, es la organización popular. De todos los sectores, ¿eh? Todos los sectores. Los filósofos tienen que organizarse, la gente de salud, la gente de educación, los territorios, en el trabajo. Hay que estar organizado. Cuando alguien me pregunta o veo que está enojado con lo que sucede en Argentina, siempre le digo a mí, bueno, pero vos estás organizado.
¿Dónde estás haciendo algo? Porque de buenas intenciones, ya lo decía Sartre, ¿no? Es decir, no somos, lo que importa son los actos, no las intenciones, ¿no? Con intenciones no hacemos nada, no hacemos nada. Importan las acciones. Y tampoco puede ser esto, porque eso también es una expresión de una subjetividad posmoderna y neoliberal. No, yo no tengo lugar en el mundo, nada me contiene, nada es para mí, ninguna organización, ningún ámbito. Bueno, sos tan especial en el mundo que nada te contiene. Bueno, capaz que te queda el psicólogo o quizás, quizás no es lo tuyo un proyecto de liberación popular, qué sé yo. Igual no lo digo irónicamente, lo digo irónicamente. Es expresión de una subjetividad dañada, ¿no? Es expresión de una subjetividad dañada. Fuertemente narcisista, son rasgos de esta época. Son rasgos de esta época. Bien, pero bueno, cuando uno escucha esas cosas, que las escucha, tiene que tratar de acompañar un proceso de conciencia y decirle, mirá, hay muchas opciones para organizarse. Hoy además con Internet realmente podés vincularte a redes, a grupos, colaborar. Es prácticamente infinita la gama de opciones que tenés. Entonces no puede ser que no encuentres nada para hacer, ¿no? Es decir, bueno. Entonces, si ustedes me preguntan acá, yo diría la consigna es organizate, ¿no? Quinto elemento, programa. El famoso qué hacer, ¿no? Que nos enseñó Lenin. Que es el plano ya de los medios, ¿no? Si ustedes quieren, de la táctica, simplificando un poco esa distinción, porque uno podría distinguir dentro de los medios también táctica y estrategia, pero bueno, simplificando. Diríamos, si en la dimensión espiritual abarcábamos la cuestión de los fines, creo que también nos faltó profundizar en la dimensión de los medios económicos, medios políticos, medios culturales, para alcanzar esos fines que no discutíamos, pero que ahora los vamos a ir dejando en claro, ¿no? Que queremos un tipo de sociedad de tal o cual manera. Bueno, precisamos también clarificar cuál es nuestro programa. Y no tener miedo, y compartirlo, y decirlo, ¿no? Es decir, uno puede ver, por ejemplo, en los referentes de esta derecha, que no tienen miedo. Yo les reconozco ese valor. Hay un mérito en eso. Está bien, uno puede decir son parte de las clases dominantes, bueno, lo que quieran. Pero ellos van, te tiran una idea, van de frente. Entonces yo creo que tenemos que clarificar nuestro programa, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las medidas económicas que vamos a tomar? ¿Cuáles son las medidas políticas que vamos a tomar? ¿Cuáles son las medidas culturales que vamos a tomar? ¿Qué las va a diferenciar de las que se hicieron cuando hubo gobiernos populares? ¿Cuál es, y esto los argentinos me lo van a entender, cuál es nuestra ley bases? ¿Cuál es nuestra ley bases? Mañana ganamos el gobierno, mañana. Porque viste, uno escucha gente que dice, no, que cuánto va a durar mi ley. Para mí es una estupidez ese razonamiento, una estupidez. Pero bueno, uno lo escucha. Y uno está tentado de decir, bueno, cae mañana mi ley. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál es tu propuesta política? ¿Cuál es tu programa? Entonces, tenemos que tener un programa. También la filosofía de la liberación, por supuesto con más matices en estos planos, porque son planos más técnicos muchas veces, pero de todos modos requieren de una orientación filosófica en relación con los fines también de la economía, con los fines de la cultura, con los fines de la política, ¿no? Nosotros tenemos que aportar en esos planos. Y cuestionar, y acabo sobre el tema de la gestión que mencioné anteriormente, cuestionar una lógica de la política, y en esto Dussel nos enseñó muchísimo, vean los cursos que él dio para el Morena en los últimos años, están todos en video, véanlo porque es clarísimo, cuestionó profundamente estas lógicas de gestión asociadas a distribución de cargos, que no se sabe muy bien para qué son, que son ocupados por gente que simplemente por distribuir cargos en la política. Bueno, la idea de un programa, de un saber para qué estás en un lugar, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con revisar las formas del hacer política. Porque evidentemente cosas que se han hecho generaron parte del malestar en la sociedad que hoy aprovecha la derecha, ¿no? Entonces, tenemos que revisar también esto, ¿no? La dimensión de los medios, de la gestión, de las propuestas concretas para ser llevadas adelante. Séptimo punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto punto. En el plano de la praxis en esta etapa,
me parece que tenemos que profundizar, y esto lo decía también, bueno, no importa quién lo decía, pero tenemos que profundizar la dimensión de la solidaridad, de la construcción de comunidad, de la reconstrucción de tejido social. Estas dimensiones me parece que son muy importantes, independientemente de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Sin pensarlas instrumentalizadamente, sin instrumentalizarlas. Entonces, ¿cómo construyo solidaridad en mi lugar de vida, en mi barrio, en mi comunidad? ¿Cómo puedo comprometerme? ¿Cómo puedo favorecer una dinámica de comunidad? Porque es ahí, ese es el fundamento último sobre el cual batalló el neoliberalismo. Ahí, ahí, ahí. Rompió tejido social, generó desconfianza en la sociedad, erosionó la confianza. Uno va por las calles hoy, pasará en todas las ciudades en las que vivimos, y que vemos calles vacías. Las personas más grandes se acordarán, de otra época, yo no soy tan grande y me acuerdo, tengo casi 40 años, y teníamos las fiestas a fin de año, y la gente en la calle, y los chicos todos en las calles, y hoy tenemos un escenario de calles vacías, erosión del sentido de comunidad, erosión de lo público, privatización del ocio, un cambio fenomenal, donde el ocio durante miles de años en el ser humano, el ocio estaba asociado a lo público, a lo compartido, a lo común. Hoy el ocio, producto de estas plataformas, de esta lógica neoliberal de vida, se ha vuelto un fenómeno privado. Estás vos frente a una pantalla, consumiendo un canal de streaming, un audiovisual, una película, una serie, y la fragmentación incluso llega a nivel de cada hogar, donde cada miembro de la familia consume algo distinto en una pantalla distinta. Fíjense el grado de fragmentación. Ya no es solo el vaciamiento de lo público, sino incluso la fragmentación a nivel del núcleo familiar. Entonces, todo lo que revierta eso es necesario. Buscar generar espacios de comunidad. Insisto, como fin en sí mismo, no como medio. Porque en ese fin en sí mismo también está la realización de una política de liberación, ¿no? Necesitamos más comunidad, necesitamos tejido social. Yo veo con mucha preocupación compañeros, compañeras, gente que comparte ideas, pero uno ve las prácticas y realmente ves prácticas de consumo, de egoísmo, de individualismo, la reproducción de un discurso neoliberal en relación con la educación, en relación con la familia, en relación con un montón de cosas. Entonces vos decís, bueno, acá hay un problema de disociación entre discurso y praxis, que ha sido también parte de este problema que hemos charlado, ¿no? En este día de hoy, de esta lógica progresista, si ustedes quieren. A mí el término no me gusta, pero creo que todos entienden a qué me refiero. Esta disociación entre un discurso y una práctica, ¿no? Entonces yo si sostengo un discurso de liberación y valores de liberación, tengo que tener un estilo de vida que implique construcción de comunidad en los ámbitos en los que me muevo. Comunidad en algunos casos será organización, comunidad en otros casos será otra cosa. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Séptimo elemento. Ya termino, les prometo, ¿eh? Me quedan dos más. Chávez usaba la expresión revisión, rectificación y reimpulso. Las tres R, ¿no? Las tres R. Revisión, rectificación y reimpulso. Creo que es un elemento interesante para defender el valor de la crítica hacia el interior de los movimientos populares, que muchas veces son vapuleadas, criticadas, consideradas como traición o como no sé como qué, ¿no? O simplemente dejadas de lado, no hay tiempo, porque son las elecciones, porque estamos con otras urgencias, nunca hay tiempo para la discusión, nunca hay tiempo para la crítica y la autocrítica, nunca hay tiempo para ver qué pasó, que los movimientos populares, los movimientos de liberación están en retroceso, no hay tiempo, hay otras urgencias. Bueno, Chávez, de la más alta función gubernamental, decía revisión, rectificación y reimpulso. Hay que lograr que se entienda
que cuando uno critica o genera una autocrítica, sobre todo de parte de quienes son parte del proceso organizativo, no estamos criticando de afuera, no estoy haciendo la fácil de me siento en un escritorio y señalo con el dedo. Ya habrán visto que me molesta bastante eso. Sino la autocrítica pensada como posibilidad de rectificación y reimpulso, como parte de la misma acción política, de mejorar una forma de acción política. Bien. Entonces creo que es muy importante esta dimensión, ¿no? Trabajar esta dimensión de la crítica y la autocrítica, entendida, insisto, como la posibilidad de retroalimentar una práctica, ¿no? No como masturbación intelectual. Eso no me interesa, no me interesa. Octavo elemento, actualización teórica. ¿Qué significa actualización teórica sin caer en modas intelectuales, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Pues yo soy un defensor, y quien conoce mi práctica lo sabe a esto, de conocer la tradición del pensamiento nacional, latinoamericano. Para mí es muy importante estudiar las bases. Yo creo que ahí uno alimenta los fundamentos del pensamiento, ¿no? El aspecto más profundo desde el cual uno observa el mundo y orienta su acción. Entonces creo que tiene que haber una formación muy sólida en esa dimensión. Ahora bien, no puedo quedarme repitiendo lo que dijeron los clásicos del pensamiento crítico. No puedo, porque ni Marx acertó muchas de las cuestiones del mundo actual, ni Perón, ni Fidel Castro, qué sé yo, llamen a quien quieran. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, estamos en una secuencia histórica, hace por lo menos, no sé, 300 años, ¿no? Que el ser humano entró en la historia y todo se acelera muy rápido y hay fenómenos nuevos. Y naturalmente va surgiendo teoría nueva que intenta captar esos fenómenos, con sus limitaciones, por supuesto, pero fíjense lo que hizo, ya que estamos en la diplomatura de Filosofía de la Liberación, orientada por el maestro Dussel. Fíjense cómo Dussel permanentemente incorporaba reflexiones de los filósofos de su época. Y discutió con Apple, y discutió con Agamben, y siempre estaba actualizado. No se quedó solamente repitiendo a Marx del siglo XIX. Y tampoco se quedó solamente con Levinas y sus lecturas de los 70 de Levinas. No, fue actualizando y cuando hubo que discutir con quien fuera, y recuperaba elementos de Toni Negri y otros los cuestionaba, y recuperaba elementos de Holloway y otros los cuestionaba, y recuperaba elementos de la escuela de Frankfurt, de la tercera generación, y otros Es decir, era una persona que estaba atenta a los pensamientos, a las discusiones de su época. Bien. Nosotros, como filósofos de la liberación, no podemos tampoco quedarnos repitiendo a Dussel, ¿eh? Ojo, ojo que es un riesgo eso, ¿no? Es un riesgo, ser guardianes de la doctrina. Eso nunca termina bien. Hay que leer y releer a Dussel, sí, porque uno se alimenta de un modo de pensamiento, adquiere, bueno, en el caso de Dussel, una formación universal prácticamente, porque tocó todos los aspectos del pensamiento, ¿no? Pero más allá de eso, uno tiene que ir agregando su propia reflexión, dialogando con otras corrientes teóricas, contaminando a la filosofía de la liberación de diferentes autores, teorías, ideas, discusiones, todo eso enriquece un pensamiento. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con el marxismo cuando se cerró, ¿no? La ortodoxia, el estalinismo, el marxismo estaba muerto. Fue recién con la segunda posguerra cuando el marxismo se abrió y entró a discutir con el psicoanálisis, con el existencialismo, con la cuestión latinoamericana, y fue una época hermosa del marxismo, con aportes muy interesantes, con el cristianismo. Entonces, no nos pongamos en guardianes de una doctrina inmaculada, intocada, no. Dialoguemos con quienes están intentando entender lo que sucede en el mundo de hoy. Aunque uno no comparta el 100%, nunca vas a compartir el 100%. En buena hora que así sea, ¿no? Entonces, actualización teórica sin caer en modas intelectuales, sin caer sobre todo en una mirada posmoderna de rechazo a la tradición, de rechazo a la doctrina. Me refiero por doctrina a un cuerpo teórico, ¿no? A un cuerpo teórico. Entonces, no caer en eso, sino buscar esa síntesis entre una formación doctrinal, de tradición, de fuerte tradición, pero sin caer en ese conservadurismo de aferrarse a eso, sino abierto a la actualización teórica. Bien.
Y esto tiene que ver mucho también con el desafío de esta clase, que era pensar la liberación. Porque si algo implica pensar la liberación, implica precisamente entender en qué mundo nos desenvolvemos. Ese mundo tan complejo que tiene dimensiones subjetivas, intersubjetivas, tecnológicas, económicas, culturales, políticas, ambientales. Bueno, todo eso hay que ir profundizándolo, enriqueciéndolo. Bien. Y el último elemento, y con esto cierro y pasamos al intercambio. Hace unos años publicamos un librito sobre la obra de Samir Amin, teórico egipcio, muy valioso, muy interesante. Yo diría que es casi un filósofo de la liberación, ¿no? Economista, uno de los puentes ahí entre la teoría de la dependencia y el enfoque del sistema mundo. También autor que trabajó la cuestión del eurocentrismo. En fin, Samir Amin para mí es otro de los colosos, ¿no?, del pensamiento del siglo XX. Y Samir Amin, en aquel libro que trabajamos, que lo debo tener por acá, está para descargar gratuito en internet. Él trabaja la teoría de la desconexión, ¿no? En este planteo de Samir Amin, sencillamente lo digo, no es el tema de esta clase, plantea que en este mundo globalizado en el que estamos, necesariamente hay que desconectarse, dice él, de las reglas de juego globales para desarrollar un marco de autonomía nacional que permita a un país desarrollar un sistema distinto, una posibilidad distinta de desarrollo, ¿no? Si en esa, si en esa osadía de discutir las reglas de juego internacionales, fíjense la osadía, por ejemplo, de Milei en ese sentido, ¿no? En cierto punto, en ciertos aspectos. Y la cobardía de nuestro lado muchas veces. Pero bueno, sin esa desconexión, sobre todo va a decir en términos más económicos, más duros, va a decir, sin una desconexión de la ley del valor global, dice él, ¿no? Que es la lógica globalizante del capitalismo, ¿no? Es decir, la idea que yo tengo que desconectar mi economía, que no implica aislarse del mundo, ¿no? Pero generar proceso de desconexión. Y yo pensaba, teniendo en cuenta la penetración que están teniendo las tecnologías digitales en la vida social y en la vida de cada uno de nosotros, y con preocupación lo digo, con extrema preocupación por lo que está pasando, sobre todo entre niños y jóvenes, en relación a la penetración de valores neoliberales en estos niños y jóvenes que son los adultos dentro de 10, 20 años. De hecho, si ustedes lo piensan, la generación que fervientemente votó a Milei es la primera generación de nativos digitales. Entonces, evidentemente tenemos un gran problema ahí en relación con la hiperconexión digital. Entonces, yo usando la metáfora de la teoría de la desconexión de Samir Amin, me parece que tenemos que empezar a explorar, y esto lo digo muy hipotéticamente, son cosas que estoy pensando en este momento. Me parece que tenemos que empezar a formular una teoría de la desconexión, no solo de la macro, sino de la micro. Es decir, cómo logramos transmitir en la sociedad, que yo creo que en gran parte se vive una preocupación por esta adicción a la conectividad digital, sobre todo en padres, es muy claro esto, hay una preocupación, en instituciones, en escuelas, hay un evidente deterioro cognitivo, de atención, hay problemas de salud mental asociados a esta hiperconectividad digital. Entonces, ¿cómo empezamos a plantearnos algún programa, alguna política de desconexión del nivel micro, ¿no? Es decir, decirle a las personas, bueno, creo que es una agenda que está para ser ocupada. Creo que es una agenda que está para ser ocupada. Que en parte o en buena medida esta nueva derecha no la puede tomar, porque ellos cabalgan sobre esas plataformas, y que nosotros podríamos levantarla como una bandera, ¿no? Es decir, impulsar, por ejemplo, que sé que en algunos países lo están haciendo, ¿eh? Pueden ver la entrevista que le hice a Miguel Benazayac, que está en mi canal de YouTube, y está en revista también, está en varios formatos. Y Miguel cuenta ahí que varios países están haciendo políticas de desconexión para niños, sobre todo en ámbitos escolares, etcétera. Son pequeñas conquistas de espacios de vida que le ganamos al algoritmo. Hoy la lucha, lamentablemente, se ha puesto en ese nivel. Hoy la lucha es contra la colonización algorítmica de la vida. Entonces creo que hay que empezar a desarrollar alguna línea en ese sentido, ¿no? De orientar. Porque es muy liberal creer que la persona puede con esto. Miren, el ejemplo que yo hago, con esto cierro,
en la comparación con el cigarrillo, con el tabaco. Bien, costó décadas hasta que se logró eliminar la publicidad asociada al tabaco, hasta que se logró que los paquetes de cigarrillos tengan una imagen del daño que provoca en la salud el tabaco, y sobre todo, y lo más importante, que hoy está mal visto que alguien fume delante del otro en un espacio cerrado, sin pedir permiso. Es decir, hubo un cambio cultural muy notable. Y las tabacaleras lo resistieron muy fuerte a esto, ¿no? Muy fuerte. Costó décadas. Yo creo que tenemos que lograr algún tipo de identificación entre lo que sucede con un teléfono celular y un tabaco. Es decir, es una metáfora, una analogía. Pero decirle a una persona, a un padre, mirá, si vos estás con tu teléfono delante de tu hijo, es como si estuvieras fumando delante de él. ¿Vos fumarías delante de tu hijo? Y no, porque le puede dar cáncer, ya está sabido que esto hace muy mal. Hoy casi ningún padre o madre fuma delante de su hijo. Bueno, eso es un logro. Bueno, tenemos que avanzar en lograr una desconexión digital. No soy estúpido, ¿eh? No soy un tecnofóbico, no estoy diciendo abandonar las tecnologías digitales, para nada, para nada. Estudio tecnología, es admirable la potencia que ha logrado el ser humano con las tecnologías digitales. Ahora bien, necesitamos regular esto, regular a nivel de los estados y lograr regulaciones a nivel social, lograr regulaciones a nivel social. E insisto, es un punto que esta nueva derecha no puede levantar. Y hay un malestar en la sociedad con esto. Bien, hay un proceso de adicción de masas y es una adicción que está asociada a un malestar emocional, un malestar psíquico que se vive. Bien, entonces hay que instalar esto, ¿no? El algoritmo no es una cosa neutral. Las aplicaciones, las plataformas, están hechas para hacerte adicto. Hay laboratorios de neurociencias, de psicología, de marketing, de ciencias de la conducta que están trabajando para ver cómo hacer más adictivos estos aparatos. Entonces están yendo a un nivel subconsciente tuyo que no estás pudiendo manejar. Vos no sos culpable de esto. Ahora bien, tenemos que ver cómo logramos, como comunidad, lograr un cierto nivel de conciencia. Porque si no logramos lograr una cierta desconexión digital, me parece que estamos fritos, ¿no? Como dice, no sé si han leído Dylan Kifke, cuento de Mariana Walsh, ¿no? El hermano Roberto, estamos fritos. Bueno, estamos fritos. Si no logramos una cierta desconexión digital, si no logramos una cierta desconexión digital, no hay posibilidad de desarrollo del pensamiento crítico, no hay posibilidad de desarrollo de la comunidad, no hay posibilidad de desarrollo de la capacidad de concentración y de meditación que implica ser capaz de pensar en otro mundo. No hay posibilidad de muchas cosas, ¿no? Bueno, gente, con eso termino. Disculpen la extensión y dialoguemos un poquito en el tiempo que nos queda.